Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Buenos días a todos, o buenas tardes, depende a qué hora estés escuchando este podcast. Me da muchísimo gusto saludarles y compartir con ustedes este pasaje del Evangelio, que es poderoso, es fuerte, pero también yo reconozco, se los digo, que es triste. Siento que es triste porque Jesús pues, nos quiere enseñar a orar, nos quiere enseñar a pedirle a Dios su Padre, nos quiere enseñar a no desfallecer, a perseverar, a estar siempre confiados en que hay un Padre bueno que no se olvida de nosotros y que Él no se olvida de nosotros, que su corazón no se olvida de nosotros, que nos ama inmensamente a todos los que estamos escuchando este podcast y a los que no también. Pero al final del Evangelio, Jesús dice una frase que nos tiene que dejar pensando, porque dice: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». En pocas palabras, Jesús lanza esta parábola, lanza esta necesidad de orar, de pedir sin desfallecer, de estar en esa actitud de confianza en Dios. Pero al final nos hace ver Jesús que quizá ya no hay fe, que quizá todo esto que dijo para animarnos y para enseñarnos, pues va a llegar un tiempo en el que ya no va a ser necesario, porque la gente ni siquiera va a querer pedir, la gente ni siquiera va a querer orar, la gente ni siquiera va a querer perseverar en esa fe, en ese creer en un Dios Padre bueno. Y probablemente, queridos podcast escuchas de ¿Qué haría Jesús?, estamos viviendo este tiempo. Ese tiempo que Jesús profetizó diciendo: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Yo no sé si ya va a venir el Hijo del Hombre o no. Eso solamente lo sabe el Padre Celestial. Yo no sé si estamos viviendo los últimos tiempos. No soy un sacerdote milenarista y no soy un sacerdote que piensa que todo está mal y que el mundo está para la basura. Sinceramente no, pero hay que reconocer que vivimos en un mundo postcristiano. Un mundo en donde el Evangelio ya no nos dice nada. Un mundo al cual Jesús ya no le dice nada. Jesús, la Iglesia, el Evangelio, los valores cristianos, los valores occidentales que tanto trabajo le costaron a tantos santos, a tantos padres de naciones enteras, pues como que en las últimas décadas los hemos destruido, hemos acabado con ellos, ¿no? Esa deconstrucción de la que se habla hoy, en donde ya no hay que hacer caso a lo pasado, porque hay que dejar vacías las mentes de nuestros jóvenes para poder meterles unas nuevas ideas, unos nuevos valores, entre comillas, ¿no? Entonces, efectivamente, vivimos en un mundo sobreinformado, en donde todos los días recibimos contenidos, videos, imágenes, información, en donde Dios no está presente, en donde el mensaje del Evangelio no está presente. Vivimos en ciudades, en pueblos, en países enteros, en donde la legislación, las políticas públicas, la convivencia social se dedican a todo menos a poner los valores cristianos y a Jesús en el centro. Y pues hay que reconocer que vivimos en un mundo postcristiano, en donde Jesús es una voz más. Y una voz
pues la verdad, bastante débil, y la voz de la iglesia, no solamente una voz débil, sino una voz bastante criticada, tachada, hecha menos, ¿no?, por sus enemigos. En fin, que quizá este evangelio habla de nuestro tiempo, en donde Jesús nos invita a orar sin desfallecer, pero en donde Jesús nos previene de que podemos perder la fe. Y yo creo definitivamente que estamos perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque la fe es como un coche en subida, ¿no? Si tú detienes el coche en subida y no le pones un freno, pues se va a ir para atrás. Y así es, o creces en la fe o decreces en la fe, o te formas o te deformas. Pero bueno, después de esta introducción medio pesimista, medio tremendista, en donde vemos cómo está la situación de nuestro mundo, en donde vemos que efectivamente vivimos este mundo postcristiano, en donde Jesús ya no está de moda, en donde el evangelio ya no les dice nada a los hombres y a las mujeres de este tiempo, y mucho menos a las sociedades, ¿qué podemos hacer nosotros? Tú que estás escuchando este podcast de ¿Qué haría Jesús? Y yo que lo estoy escuchando, este mundo postcristiano no se va a solucionar de la nada. Nos toca a nosotros reevangelizarlo. Por eso los últimos papas han hablado de la nueva evangelización. No es solamente un eslogan bonito, no solamente es un lema de campaña de los últimos papas, de verdad. Es una realidad. Tenemos que volver a evangelizar el mundo así como lo hicieron los primeros cristianos. Y evangelizarlo no significa decirle a la gente lo que tiene que hacer o dejar de hacer, sino que evangelizar este mundo es presentarle a los demás a la persona de Cristo y su mensaje. Y para eso tenemos que nosotros primero enamorarnos de Cristo y enamorarnos de su mensaje, enamorarnos de nuestra fe. Enamorarnos de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica, y así, entusiasmados, viviendo esta fe y este amor a Jesús, entonces sí, atraeremos otra vez a muchos al seguimiento de Cristo y a nuestra iglesia. Y entonces sí, empezaremos a reevangelizar, a vivir esa nueva evangelización. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es nosotros fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque, como les digo, pues hay muchísimos contenidos allá afuera chatarras, hay muchísima información allá afuera chatarra que vemos todos los días, nos tragamos basura y no estamos nutriéndonos con aquello que fortalece nuestro espíritu, aquello que fortalece nuestra alma, aquello que fortalece nuestra fe. ¿Cómo fortalecer la fe? Primero que nada, hay que pedirla. Es verdad que cuando fuimos bautizados, por las virtudes teologales que se nos infundieron ahí en el bautizo, ya tenemos la virtud de la fe, pero esa fe hay que fortalecerla. Y para fortalecerla hay que pedirla y decirle: Señor, aumenta mi fe. Fíjense, yo recibí un consejo cuando recién entré al noviciado, a este proceso para hacerme sacerdote. Recuerdo que un sacerdote formador me dijo: cada que llegues delante del sagrario y te arrodilles, hagas tu genuflexión, haz esta jaculatoria: Señor, aumenta mi fe. Yo les invito a todos a que la sigamos haciendo, a que la hagamos cada vez que te arrodilles, cada vez que veas un crucifijo, cada vez que veas un sagrario y hagas esa genuflexión delante de tu Señor. Dile: Señor, auméntame la fe. ¿Cómo fortalecer la fe? Pedirla: Señor, auméntame la fe. Segundo lugar, volver al Evangelio, volver a la fuente, volver a aquel que nos hizo creer en Él. Cuando a mí me preguntan, o a los padres nos preguntan, o a ustedes les preguntan: oye, ¿por qué eres católico? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en Jesús? Pues la verdad es que estoy seguro que muchos de ustedes y yo, pues al ver la persona de Jesús en el Evangelio, al ver sus milagros, al ver su coherencia, al ver su liderazgo, al ver su hermosura, su belleza, la maravilla de su mensaje, es que dices: ¿cómo no enamorarme y cómo no creer en este individuo, en este líder, en este Dios que se hizo hombre, que es Jesús?
Y a partir de ahí brotan las ganas de creer en Él y de amarle y de seguirle y de confiar en Él y de confiar en que hay una vida eterna y que esto no se acaba aquí, etcétera, ¿no? Pero si nosotros no nos alimentamos del Evangelio, si nosotros estamos en 1000 cursos y 1000 cosas y 1000 contenidos y talleres y sí, nos hacemos expertos en cuanto gusten y manden, pero tenemos ahí medio arrumbado el mensaje del Evangelio, pues está muy difícil que fortalezcamos nuestra fe. Hay que fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús, y para fortalecerla hay que volver a las fuentes. Y la fuente principal es el Evangelio. Es tener el contacto diario con Jesús y su palabra, que es viva. Tener el contacto diario con Jesús, que se nos presenta día a día, si queremos, cada que lo leemos, ahí en el Evangelio, ahí en su vida. Entonces, pedirle al Señor, aumenta mi fe, volver al Evangelio, volver a las fuentes, leer sobre doctrina católica, leer sobre doctrina cristiana, leer sobre la vida de Jesús, leer bibliografía sobre los estudios que se han hecho sobre la vida de Cristo para creer más, para creer mejor, para tener más herramientas, más argumentos. Qué bonito sería que todos nos convirtiéramos en eso, ¿no? En unos expertos en la vida de Jesús, en unos expertos en la vida de Dios. Y a partir de ahí, fortalecida nuestra fe, podamos enamorar a otros y podamos atraer a otros. ¿Pero por qué? Porque nuestra fe es muy grande en ese ser, en ese hombre Dios que nos ha dado la fe, que nos ha invitado a la fe. Y luego, bueno, también fortalecer la fe haciéndonos preguntas, ¿no? ¿En quién creo? ¿Me convence este Jesús? Contraponerme ante Él, sacar preguntas, no ser superficiales viviendo nuestra fe, hacernos preguntas y contraponernos con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que no entendemos, preguntar, indagar, profundizar, para no quedarnos con una fe superficial, sino una fe fuerte que pueda dar respuestas a nuestros hermanos y así colaborar de verdad a la nueva evangelización. Bueno, tengo muchas cosas más que decirles, pero ya llevo 12 minutos, perdónenme. Ya sé que algunos solamente quieren escuchar este podcast 10 minutos, no es cierto. Pero bueno, ya saben que este es un esfuerzo de varios sacerdotes amigos que queremos llevar el Evangelio a sus oídos, pero sobre todo a su corazón. Yo soy el Padre Gabriel María Abascal. Oigan, hace poco escribí un libro que se llama De mí depende. Ya está en audiolibro en muchas plataformas, búsquenlo. Si alguno quiere ahí tener un poco más de contenido sobre esto que hablamos aquí, bueno, lo puede encontrar en ese libro, De mí depende, por mi Padre Gabriel María Abascal. Y me pueden seguir en mis redes sociales, Padre Abascal en Instagram, Pega Abascal en Twitter. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.